Vamos a continuar con lo que a nosotros respecta, amén, que es la palabra de Dios. Y abra conmigo, por favor, la Biblia en 1 de Pedro 4:10. Vamos a dar inicio a la predicación de hoy. Seguimos con la serie de nuestra declaración de fe. Y el título de esta noche es La iglesia y su ministerio, amén. Y como subtítulo vamos a usar el tema el deber del cristiano. Como quien dice, vamos a dar un seguimiento de la semana pasada sobre, se acuerda que la semana pasada hablábamos quién es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el deber del cristiano, amén. Tenemos 1 de Pedro, hermanos, ¿sí? Amén, acompáñeme. Cuando Dios lleva a orar, hermano, imagínense. Acompáñeme a leer, por favor. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hoy sí, acompáñame a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú sabes que para nosotros es un privilegio, Señor, el que tú nos tomes en cuenta, Señor, en lo que es compartir tu palabra, Señor, el exponerla, porque aún a veces nos sentimos como Moisés, Padre, que somos tartamudos, que no podemos, Señor, que sentimos que no vamos a poder, Señor, pero tu Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos alienta, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor, que tú redirijas, Señor, cada palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor, a unos que nos fortalezca, Señor, a otros que nos hable, a otros que nos exhorte, Señor, y los que vayamos bien, Señor, que nos conforte y que nos reanime, Señor, para hacerlo todavía mejor, Señor amado. Te pedimos que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Señor, porque pues palabra de hombre no sirve, Señor, pero tu Espíritu Santo rogamos que nos guíe y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que nos dé la palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Solamente vamos a estudiar un poco la carta del libro de Romanos, el capítulo 12, para que usted lo vaya buscando. Ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Mire, la Biblia nos enseña, como le dije, el título es la iglesia y su ministerio, ¿verdad? La Biblia nos habla de la iglesia y su ministerio, ¿no? La palabra ministerio aquí, hermano, viene o proviene de una palabra del latín que se llama ministerium, que significa servicio, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el término griego más usado es diaconía o sus derivados, que es diáconos o diaconeo, hermano, que significa servicio, siervo o ministro. Pero también hay una palabra griega que es doulos o douleo, si usted lo prefiere así, que significa servir como esclavo. ¿Cuántos somos esclavos por amor de Jesucristo? La Biblia dice que somos esclavos por amor, hermano, amén. Simplemente esclavos y nada más, porque hacemos lo que se nos manda. No podemos hacer nada más, sino lo que el Señor ya dijo en su palabra, es lo que hacemos nosotros. Y bajo este contexto, hermano, o bajo el contexto del ministerio y su iglesia, esto podría abarcar muchísimas cosas o muchas funciones dentro de la iglesia, como lo que es el ministerio del pastor o el pastoradeo. ¿Cómo se dice? El pastoreo, perdón. Tal vez también como el ministerio del apóstol, el maestro, el evangelista, el profeta, entre tantos otros ministerios que podemos ver que se realizan aún aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Como acabamos de ver, ¿no? El ministerio de la música que nos acaban de ministrar a través de la alabanza. También podemos ver el ministerio dentro de la iglesia en la que nos compete a nosotros, que es el ministerio de los diáconos, ¿verdad?
el ministerio de los maestros, también el ministerio, por decirlo así, de las cámaras, del sonido, etcétera, hermano. Podemos ver que hay mucho, ¿no?, referente al ministerio de la iglesia. Pero el día de hoy, hermanos, cuando la Biblia o el tema se refiere al ministerio de la iglesia, nos compete en algo particular a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Y es por eso que hemos titulado el tema de hoy, el deber del ministerio. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver de qué manera nosotros, que somos llamados cristianos, podemos verdaderamente, reflejar a Cristo con nuestras palabras, reflejar a Cristo no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, hermanos. Cuando hablamos de los deberes cristianos o del deber del cristiano, estamos hablando de lo que como cristianos debemos hacer o deberíamos estar haciendo o viviendo delante de Dios. Pues muchos, mire, de nosotros, o pues muchos vivimos o podríamos vivir la vida cristiana pensando en lo que me van a dar, en lo que puedo recibir, ¿no?, de la iglesia. Pero se nos olvida, hermano, y muchas veces nos olvida que nosotros podemos, de lo que nosotros podemos hacer para la obra del Señor. Y eso es lo que nos compete a nosotros, nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios. Y lo que nosotros podemos dar de nuestra vida para el reino de Dios, hermano. Primeramente hay que comprender un poco lo que significa los deberes cristianos. Se va a escuchar un poquito bien directo, pero eso significa, mire, son aquellas cosas que las personas están obligadas a realizar. Usted y yo como cristianos, nuestros deberes es obligatoriamente hacerlos como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. El que no es hijo no tiene su obligación, no tiene ese deber de hacer esto para la obra del Señor. Entonces, mi hermano, podemos decir entonces que cuando la palabra de Dios nos habla de los deberes cristianos, se está refiriendo a esto, de pasar de las palabras y el conocimiento a las acciones concretas. En 1 Corintios 4, 18 al 20 dice esto: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido, dice el apóstol Pablo, a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En pocas palabras, el evangelio o los deberes del cristiano no solamente consiste en palabras, sino en nuestras acciones, hermanos. Mire, muchas de las veces pensamos que el deber de todo cristiano es solamente congregarnos, es diezmar y ofrendar, ¿no? O servir solamente los ministerios de la iglesia, como ya hablábamos. Pero por medio de este estudio o enseñanza o prédica, como usted le quiera nombrar, nos daremos cuenta de los deberes que nosotros los cristianos, o de nosotros los cristianos, que van más allá solamente de hacer eso, de congregarnos, de diezmar, de ofrendar o servir en un ministerio. Esto va más allá, hermano. El deber de un cristiano va más allá, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver y a comprender que los deberes de todo cristiano están enfocados a reflejar que el amor, la misericordia y la bondad de Dios por medio de nuestra vida o por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestras acciones en todo lugar, en todo momento y con todas las personas posibles. Es por eso, como yo decía, el deber es algo obligatorio, hermano, que tenemos que cada uno de nosotros hacer. En Mateo 5:16 dice esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No habla de palabras solamente, hermanos, no habla de pensamientos, sino habla de una acción. Y esa acción, la Biblia dice que va a llevar a aquellos que nos miran a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Oiga, hermano,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué es una obra? ¿Un pensamiento nada más o una acción? El deber cristiano es una acción, hermano. Esas cosas son, dice el apóstol, buenas y útiles a los hombres, a usted y a mí. Entonces, hermano, miremos pues por medio de la palabra de Dios, primeramente, ¿qué necesitamos para llevar a la práctica los deberes cristianos? ¿Ya tiene Romanos 12:1? Mire, primeramente necesitamos, tener una actitud de entrega voluntaria para nuestro Dios. Déjeme repetirle, necesitamos tener una actitud de entrega voluntaria para nuestro Dios. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el versículo nos habla de un sacrificio vivo, amén. Y eso nos debe llevarnos a los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se hacían para Dios, en los cuales, mire, era llevado un animal para ser sacrificado. Pero mire, ese animal no llegaba voluntariamente para ser sacrificado. Tenía que ser llevado por la persona que lo iba a entregar en sacrificio en el altar. Es por eso, hermano, que el versículo nos dice a nosotros que tenemos que ser sacrificios vivos, hermano. Es decir, que voluntariamente, voluntariamente, no por obligación, voluntariamente tengamos una actitud de entrega para con Dios, que podamos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos podemos decir eso? Pero no amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso significa verdaderamente llevar a la práctica las palabras. Mire, las palabras. El apóstol Pablo habla de esto. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. No tan solamente dice que es cristiano o que fue salvo, dice que está juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermano, el deber cristiano no tan solamente son pensamientos, palabras, sino que es acción. Cristo vive en nosotros, hermano. Entonces, nuestro deber va a ser una acción y voluntario para el Señor. También otra cosa que necesitamos comprender, hermano, que esa entrega voluntaria, este sacrificio vivo para nuestro Dios, tiene una motivación innegable. ¿Y qué es esta? Pues la misericordia de Dios por nosotros. Vaya buscando Marcos 5:18. Es decir, hermano, que toda la bondad, toda la misericordia, toda la obra redentora de Cristo por nuestra vida debe ser nuestra mayor motivación para estar dispuestos a entregarnos en un sacrificio vivo por nuestro Dios. Esa debe ser nuestra mayor motivación, hermanos, para cumplir los deberes cristianos con nuestra vida o en nuestra vida. Eso significa que para llevar a cabo los deberes cristianos en nuestra vida tenemos que tener un corazón agradecido, como aquel hombre gadareno, ¿se acuerda? De Gadara. ¿Se acuerda que lo mirábamos aquel domingo? Aquel hombre a ser libertado por el Señor quería irse con él para servirle. Si mira esa actitud, esa acción, quería irse con él para servirle, pero el Señor lo mandó a servir a su familia y a su comunidad. Uno de los deberes cristianos es servir a nuestra familia y a la comunidad cristiana, hermanos. Marcos 5:18 habla de esto, que dice que al entrar a la barca, se lo voy a parafrasear para adelantar un poco. Dice que llegó este hombre, salió de las tumbas, todo, ya me imagino, ¿no? Así como lo que va a pasar el 31 de octubre, mucha gente va a andar así, ¿no? Endemoniada. Así llegó este hombre, dice la Biblia. Entonces, el Señor en su grande misericordia, mira, a mí me llama mucho la atención que el Señor pasó una tempestuosa, ¿cómo se dice?
eso que pasó en el mar, ¿no? Todo eso que se levantó para llegar a la vida de este hombre. Cuando el Señor llegó y el Señor lo vio, este hombre fue libre, fue libertado por la misericordia de Dios. Y ese hombre en ese agradecimiento, como todo hombre que conoce a Dios, como toda persona que conoce a Dios, su instinto natural enseguida fue querer servir al Señor. Entonces, nosotros, hermano, por amor, por gracia, por misericordia, la cual Dios ha tenido por nosotros, es necesario cumplir nuestros deberes cristianos, hermanos. Mire, este hombre no sabía de griego, de hebreo, de arameo, ni se había congregado en una iglesia, pero lo primero que quiso hacer él fue seguir a Jesús, servirle. Y tanto fue, hermano, que no tan solamente fue a su casa, no tan solamente fue a su familia, como lo vimos aquel domingo, fue por 10 ciudades testificando las maravillas de Dios. Ese es un deber cristiano, hermano, que ya vamos a llegar ahí. También es necesario reconocer que el deber cristiano es una responsabilidad, oiga, no de unos nada más, sino de todos. No tan solamente, nada más es una responsabilidad de los que predican, de los que evangelizan, de los que cantan, de los que hacen algo. No, es una responsabilidad de todos. Y el versículo 12 de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, en la primera parte dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice. No se trata, hermanos, solamente de dar para los que van, no se trata solamente de orar por los que hacen la obra de Dios, no se trata solamente de soportar o aportar financieramente para la obra del Señor que se realice. Se trata, hermanos, también de presentar nuestros cuerpos en disposición al Señor. Mire, no tenemos que decir así: heme aquí, envíalo a Él. No, tenemos que decir: heme aquí, envíame a mí. Pero miremos, amén. Pero vamos a ver, vamos a hablar. Hay muchísimos deberes cristianos, ¿verdad? Pero vamos a hablar solamente unos pocos de los cuales son los deberes que tenemos o que teníamos que tener como cristianos, amén. Primeramente, la Biblia dice que tenemos que obrar con honestidad y amor. En Romanos 12, de 9 al 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Dice el versículo 9 y el 10: para con su prójimo. En los evangelios, hermano, mire, cuando los lea usted, podemos encontrar más de 15 veces que nuestro Señor Jesucristo reprendió a los hipócritas, hermano, por sus acciones y por sus actitudes faltas de sinceridad. Por lo tanto, podemos comprender que la hipocresía, es decir, fingir amor, bondad y misericordia, es algo que no le agrada a Dios, lo cual es un deber para nosotros, hermano. Como cristianos somos llamados a amar sin fingimiento, es decir, que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes sean sinceras, sin hipocresía, no tratando de aparentar algo que no somos y que no sentimos. Pero ¿qué significa amar sin fingimiento, hermano? Significa aborrecer lo malo y seguir lo bueno en el trato con nuestros hermanos. Por ejemplo, no solamente decir que amamos a alguien o solamente decir que somos sus amigos, es necesario demostrarlos con hechos. 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De nada sirve decir que amamos a alguien, hermanos, o decir que somos amigos, si cuando necesitan no estamos dispuestos a darles nuestra ayuda. Si cuando nos necesitan, en lugar de que les demos la ayuda, le decimos: vamos a orar por su necesidad.
Déjeme compartirle algo, hermano. Cuando iba para mi casa, ¿sabe qué? Fui probado por esto. Y tuvimos que dar el paso de obediencia como cristiano, de dar la mano. Mire, cómo es Dios, ¿no? Que nos prueba antes de poder hablar o poder decir algo. Y eso nos pasó antes de venir para acá. Fuimos probados en extender nuestra mano a alguien que ocupaba ayuda, hermano. Dios es muy bueno, hermano, ¿verdad? Sí, entonces dice que alguien que ama de verdad no solamente va a orar por la necesidad del hermano, ¿verdad? Es hacer lo que nos dice la palabra de Dios, si es que tenemos la capacidad, como nosotros en ese tiempo lo tuvimos, ¿no? En Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, hermano. También, hermano, amar sin fingimiento significa no ayudar a nuestro prójimo con el objetivo de ser vistos por los demás, porque eso se da mucho en el orgullo, con el deseo de ser admirado y aplaudido, es decir, usar a mi prójimo como un medio para elevar mi ego. Eso no es bueno, hermano, pero lo bueno es ayudar de una forma privada, personal, no buscando el reconocimiento de los hombres ni esperar nada a cambio. Otra cosa en lo que debemos, otro deber que tenemos que tener nosotros es: debemos ser diligentes y no perezosos. Déjeme decirle algo, hermano. Por lo regular, los que trabajamos o los que tenemos un trabajo, aún en la casa, porque aunque digan que no es trabajo en la casa, quédese unos cuantos, un día, 2 días con los niños y va a ver. Mire, muchas de las veces nosotros somos diligentes en el trabajo, pero somos perezosos en buscar al Señor. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:11 dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero a veces somos todo el contrario, ¿va? Somos fervientes en el espíritu, en el trabajo, pero somos perezosos en la carne para el Señor. En la palabra de Dios podemos darnos cuenta que la diligencia es algo muy importante para nuestro Dios, hermano, y por lo tanto debe ser algo importante también para nosotros en nuestra vida. Mire, Proverbios 12:27, para poner solamente un ejemplo, el indolente dice: ni aún asará lo que ha cazado, dice, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mire, la palabra diligencia es el cuidado en la ejecución de una cosa, es prontitud y agilidad. Una persona diligente persona diligente es discreta como alguien que es cuidadosa, rápida y activa, hermano. Y eso es lo que quiere decir el Señor de sus hijos, que seamos diligentes, esforzados y valientes. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Josué en Josué 1:9? ¿Qué le dijo, hermano? Entonces, nosotros como hijos de Dios, uno de nuestros deberes es esforzarnos y no ser perezosos para las cosas de Dios, hermanos. Mire, la pereza o la negligencia es una falta de cuidado, una falta de aplicación, una falta de diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de la búsqueda del Señor. Proverbios 13:14 dice que el alma perezosa desea y nada alcanza. Verá que a veces que yo hoy sí voy a orar, me voy a levantar todas las madrugadas a orar. El alma perezosa desea, pero no alcanza, se queda dormida. Hoy sí voy a leer por lo menos un capítulo de la Biblia todos los días. Y no, ¿verdad? Dice: mas el alma de los diligentes será prosperada. Hebreos 6:11 dice: pero decíamos, fíjese lo que habla el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, esfuerzo hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, oiga, hermano,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, es un deber de todo cristiano ser diligente, porque tenemos un llamado especial de parte de Dios. Otra cosa, debemos estar gozosos en la esperanza, hermano. Romanos 12 en la primera parte dice: gozaos en la esperanza. Y aquí esperar, o la esperanza, aparece en los momentos difíciles. Es donde hay que esperar, en los momentos difíciles de la vida de las personas. Es la actitud de fe en que todo mejorará y que al final los resultados serán favorables a pesar de las circunstancias actuales. Mire, como cristianos debemos tener gozo, mire, mientras esperamos, confiados que las cosas saldrán bien, que el resultado será favorable, que la sanidad será realidad. Porque ¿cuántos oran para ser sanados pero sin esperar que Dios los sane? ¿Verdad que sí? A veces oramos así, hermano. Mire, pero ¿cómo podemos tener gozo mientras esperamos en medio de la tribulación? Mire, podemos tener gozo porque podemos confiar que Dios está con nosotros a pesar de las dificultades y circunstancias difíciles, hermanos. Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. También comprendiendo que Dios tiene el control de todo, hermano, absolutamente todo, y que nada está fuera de los planes y sus propósitos del Señor. Es por eso que podemos esperar quietamente. También podemos confiar que nuestro Dios está cercano a los quebrantados de corazón, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo. Él está cerca, hermano. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero también tenemos que recordar en las tribulaciones y en las luchas siempre que el tiempo de Dios es perfecto y Él nunca llega tarde, hermanos. Otro deber, debemos ser sufridos en la tribulación. Tenemos que sufrir en la tribulación, pero eso es bueno, hermano, porque el sufrir nos lleva a tener paciencia, a crecer como hijos de Dios, ¿no? Tenemos que comprender que ser sufridos en la tribulación, mire, déjeme recalcarle esto. Tenemos que entender que al ser sufridos en la tribulación no significa que tenemos que tomar un papel de víctimas, hermanos, o de mártires. Pues tenemos que recordar que el sufrimiento, las pruebas y las tribulaciones no deberían ser algo extraño o motivo de asombro en la vida de los cristianos. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 4:12, dice que no nos tiene que extrañar dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y a veces se nos olvida, ¿verdad, hermano? Que nos dice: ay, ¿y por qué estoy pasando eso? Pues porque somos cristianos, hermano, porque Dios está forjando a un hombre y a una mujer de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro, hermano, que en este mundo tendríamos aflicciones. ¿Se acuerda? En Juan 16:3, que dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa, hermano, que podemos esperar con paciencia en el Señor. Entonces podemos sufrir como cristianos, hermanos. Amén. No lo miro muy convencido, pero es la palabra del Señor. Otro, hermano, que como cristianos debemos ser constantes en la oración. Romanos 12:12, en la última parte dice: gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, pero también dice: constantes en la oración. Como podemos ver y comprender, hermanos, mire, este día la oración constante no es una opción en el tiempo de tribulación. Mire, el estar constante en la oración no es una opción cuando estamos en tribulación. Tenemos que estar constantemente en la oración, hermano. Es un deber de todo cristiano orar constantemente.
En pocas palabras, si nosotros no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida de comunicación con el Señor. Y si no tenemos una vida de comunicación, es difícil, hermano, poder tener una vida cristiana. Es muy difícil. Mire, no solo los jueves de oración que tenemos aquí en la iglesia, porque muchas de las veces solamente los jueves oramos, hermano. Y a veces nomás, para que escuchen los hermanos que estamos orando, ¿verdad? Pero no solamente los jueves, hermano, sino que podemos ver en la vida de hombres de fe en la Biblia que en sus tiempos de tribulación usaron la oración para enfrentar sus dificultades. Esta es la vida de David y esta es la vida de Daniel, hermanos, que en Salmos 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Se acuerda de Daniel? Que cuando dieron un decreto de que el que orara a un Dios extraño le iban a dar cuello, él aún así, sabiendo, hermano, porque su deber era orar, su deber era continuamente acercarse al Señor, aún así, no temiendo el decreto del rey, se postró y oró. Y dice la Biblia que abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró al Señor. Pero cuando nos duele la muela no oramos, ¿verdad, hermano? Cuando estamos pasando por tribulaciones, por necesidades, en vez de orar, hacemos otras cosas. Pero podemos ver ejemplos de estos hombres que aún a través de su tribulación, aún a través de ser perseguidos, estuvieron en oración constantemente. Un deber de la iglesia es orar constantemente, hermanos. Miren, nuestro Señor dijo en Lucas 18:1, dice: también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, hermanos. El deber, también un deber, hermano, de un cristiano es algo que tenemos muy poco, que hacemos muy poco, es hacia el prójimo. Voltea a ver a su hermano, no, voltea a ver, ese es su prójimo. Voltea a ver al de atrás, al de enfrente, ese es su prójimo. Un deber que tenemos nosotros como cristianos es hacia nuestro prójimo, hermano. Romanos 12, el versículo 13 al 18 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, dice, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mire, respondamos entonces, hermano, por medio de la palabra del Señor, ¿cuáles son los deberes de un cristiano para con nuestros prójimos? Primeramente, hermanos, dice en el versículo 13 que debemos compartir primeramente para las necesidades de los hermanos. La palabra de Dios nos muestra, hermano, que el Señor nos bendice para que nosotros podamos compartir con otros. Mire, hermano, le voy a decir algo que tal vez usted no ha entendido. A veces el Espíritu Santo le habla a usted de que alguien tiene necesidad y usted prefiere cerrar su oído. Y nos ha pasado a todos, hermano. A eso se refiere la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra que el Señor nos bendice para que podamos compartir con otros. Y el Espíritu Santo nos habla de que hay hermano o un hermano, a veces nos dice el nombre que tiene necesidad y podemos bendecir, pero no lo hacemos. Un deber que tenemos es bendecir al hermano. Porque, hermano, nosotros somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a donde está la necesidad, a donde está aquello que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Es decir, que somos bendecidos por nuestro Dios para poder ser bendición para otros. En Génesis 12:12 dice:
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Hermano, no levante la mano quien no ha sido bendecido por Dios, pero ¿cuántos hemos sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos, hermano? Levante su mano. Pero ¿sabe qué? A veces no sabemos ministrar las bendiciones de Dios. Por eso a veces no tenemos para cubrir las necesidades de nuestro prójimo. Aquí dice que Dios nos bendice en gran manera. Dios nos da en abundancia, hermano, para que demos con gozo y con alegría. Pero a veces el cristiano no sabe ministrar y por eso se le hace imposible bendecir a otro. Tenemos que comprender, hermano, que somos salvos y somos parte de la familia del Señor. Mire, por causa de una acción de amor del Padre Celestial al entregar a su Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida por nosotros, hermano. Una entrega completa. Él no fue a medias. Él no dijo, no, el Señor no dijo, pues le voy a entregar primero de la panza para abajo, del ombligo para abajo y después todo. No, Él lo dio completo, hermano. Las bendiciones de Dios son completas. Dios no da por pedazos, Dios nos da a manos llenas, hermano. Él dio, fue una entrega completa, hermano. Es por eso, hermano, que nuestro Dios espera, oiga. ¿Dónde estaba? No se crea, estoy bromeando. Es por eso que nuestro Dios espera que nosotros también tengamos, oiga, un corazón lleno de amor, dispuesto a dar. Pero qué difícil es dar, ¿verdad, hermano? Algo que nos cuesta mucho a nosotros los hombres es dar, pero no a un cristiano, porque un cristiano da de lo mucho que Dios le ha dado. Y no dice que preste, dice que da, ¿verdad? Da. También tenemos que estar dispuestos a cumplir las bendiciones que el Señor nos ha dado con nuestros hermanos. Miren, en 1 Juan 3:16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Una pregunta, hermano: ¿usted pondría su vida por el hermano o por el prójimo? Porque usted sabe que el prójimo es nuestro hermano, ¿verdad que sí? Porque estamos dentro de la iglesia, ¿no? Lo que es la congregación, lo que son los hijos de Dios, la familia de Cristo. Dice que el Señor, dice que en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Pero dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Déjeme recalcar algo aquí. Él dice que tenemos que poner nuestra vida por los hermanos, no por solamente porque nos cae bien. O por él sí, pero por él no. Porque no me hablo y no le hablo. Dice que tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Bueno, si nos consideramos hermanos. El 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios? Hace una pregunta. Hijitos míos, ese es nuestro deber, hermano. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Están fuertes los deberes que tenemos como cristianos, hermano. Pero ¿qué cree? No es algo que si queremos, dice que es algo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que reconocer que como cristianos, hermanos, mire, a veces queremos cielos abiertos, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios sobre nuestra vida. Queremos que el Señor bendiga, que el Señor haga aquí, que el Señor haga allá, pero a la vez tenemos corazones cerrados para con nuestros prójimos o para con nuestros hermanos. Pero ¿a quiénes tenemos que ayudar, hermano? Mire, vaya a 1 Timoteo 5:8. Primeramente nos dice ahí que tenemos que ayudar a nuestros familiares. Dice: pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo, hermano. Primeramente nuestro deber es para nuestra familia. Y de ahí en Gálatas 6:10 busque, dice que nuestro deber
es para nuestros hermanos de la familia del Señor. Dice Gálatas 6:10, lo tenemos. Me espero, no se preocupe. Ahorita sí tenemos tiempo, vamos a muy buen tiempo, hermano. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, mire, oportunidades van a sobrar y han sobrado, hermano, y van a seguir sobrando. En cuanto tengamos, así que según tengamos oportunidad o en cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, hermano, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, hermano, de aquí en adelante Dios nos va, le iba a decir le va, pero me incluyo, nos va a poner oportunidades para hacer el bien. Pero tengamos cuidado, hermano, de hacer el bien y no el mal, ¿verdad? Sin fingir, sin aparentar, no, hagámoslo de corazón. Mire, como dice el texto, todos son nuestros prójimos sin distinción y debemos procurar hacer el bien a todos, pero mayormente a los hermanos de Cristo, a los hermanos en Cristo Jesús, a los de la familia de la fe. El Señor, de hoy en adelante usted va a ver, Dios le va a dar una oportunidad para hacer el bien para con los hermanos, pero aprovechémosla, porque ¿qué cree que Dios quiere hacer con eso? Nos quiere bendecir más, hermanos. Mire, Dios nos permite o nos pone ocasiones para bendecir, porque lo que el Señor quiere es bendecirnos, hermano. Pero a veces perdemos la bendición porque no la hacemos. Así que usted va a ver que mañana a mí, al salir de aquí, Dios le va a dar una oportunidad para poner esto en obra, ¿verdad? Pero ya depende de cada uno de nosotros, amén. También, hermanos, debemos de propagar el evangelio en cualquier lugar. Es uno de nuestros deberes. Es el último que ya traigo, ¿verdad? Ya para que nos vayamos a dormir bien a gusto. Miren, 1 Pedro 2:9, acompáñenme. Otro deber que tenemos como cristianos es propagar el evangelio en cualquier lugar, no nomás en la iglesia, hermano. No quiero evangelizar a los hermanos porque ahí no nos van a decir nada, ¿verdad? Es bonito compartir la palabra como hermanos en Cristo. Es bonito edificarnos en la palabra de Dios. Es bonito mandarnos mensajes. Es bonito mandarnos textos de la Biblia. Pero afuera hay que proclamar el evangelio del Señor. Y 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, dice pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que proclamen, mi versión dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno de los deberes, yo creo que el deber más grande que como cristianos tenemos es de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación, hermanos. Así como lo miramos, ¿se acuerda el ejemplo que acabamos de leer del Gadareno? Él cumplió eso, hermano. Mire, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, hermano, y se refiere al mensaje de la salvación que por medio de nuestro Señor Jesucristo ha propuesto como medio para reconocer el plan de la salvación para la humanidad. Y el Señor, hermano, a usted y a mí nos ha dado ese privilegio. A usted y a mí nos ha dado esa oportunidad. Mire, el mundo allá afuera está hambriento del Señor, hermano. El Señor dijo en una ocasión, me dijo, mirad los pastos, o mirar, dice, está listo, ya está preparado para cosechar. Y el Señor decía, oren para que el Señor mande obreros para la mies. Mire, en esos días a mi esposa le tocó ir a la escuela, y simplemente por decir que veníamos a la iglesia y que nos tocaba venir a la iglesia cierto día, le dijeron, oren por nosotros. El mundo está hambriento de Dios, está necesitado de Dios, y Dios nos ha dado este privilegio a usted y a mí para proclamar
para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no tan solamente el día que va el hermano José Luis con el grupo a evangelizar afuera, no tan solamente ese día. Cada vez, como miramos la semana pasada, cada vez que donde vayamos caminando o donde vayamos, el Señor va a arrimar a alguien para compartir la palabra del Señor. Es un deber que nosotros tenemos. También, mire, es el deber de los hijos de Dios, después de haber conocido este mensaje tan glorioso y poderoso, hermano, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de darlo a conocer a otras personas. Debemos de recordar esto, hermano, que es un deber. Lo digo en otras palabras, es una obligación. Los de allá que están arriba, no se crean. Es una obligación, hermanos, para nosotros compartir el plan de salvación. Amén. Lucas 24:47 dice: en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, dice, comenzando por Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Jerusalén para nosotros es nuestra casa. Es en el lugar donde trabajamos. Es el lugar donde vamos a la tienda, hermano. Es el lugar donde nos movemos todo el tiempo. Allí es un lugar propicio para compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Como vemos, hermanos, mire, en Juan 17:20 dice: no ruego solo por esto orando al Señor, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, por el mensaje que usted y yo demos del plan de salvación. Muchos van a creer, hermano, muchos van a creer. Como vemos, hermanos, no tan solo es un deber, sino que también es una responsabilidad y compromiso de compartir el Evangelio a los demás. Mire, esa fue la gran comisión que el Señor dio. ¿Se acuerda ya? Creo que fue Marcos, ¿no? Y dijo, y recuérdeme, porque ya se me olvidó, lo tenía en la mente. Ir y proclamar las buenas nuevas, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, este ya ha sido condenado. Pero nuestro deber es compartir. Hay muchos que nos van a rechazar. Mire, cuando a mí me predicaban el Evangelio, ¿qué cree que yo hice? Fui malo. Un día le di una bofetada a alguien, ¿verdad?, que me compartió el Evangelio. ¿Y qué cree que me pasó compartiendo el Evangelio? No nomás me dieron una, me dieron dos, hermano, y me tumbaron al piso. Pero aún así es nuestro deber, hermano. El Señor nos va a dar la oportunidad, nos sigue dando la oportunidad de compartir la palabra, hermano, el plan de salvación a los demás. Mire, debemos de aprovechar toda oportunidad que se presente, oiga, toda oportunidad que se presente a fin de evangelizar, de cumplir la misión, evangelizar al mundo entero. Usted y yo, al hacer nuestra parte, estamos cumpliendo esa parte del mundo, evangelizar. Pero también yo quiero compartirle algo muy importante, hermanos, que no sé si le pase a usted, pero a muchos le pasa esto. Debemos de evitar sentir vergüenza de dar a conocer el mensaje de salvación y de vida eterna, porque muchos tienen vergüenza de compartir las buenas nuevas. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. Hermano, nuestro deber como hijo de Dios, como cristiano, es compartir las buenas nuevas de salvación a todos, hermano, aunque no quieran, pero ya hicimos nuestra parte. Hay muchos que nos van a rechazar. ¿Se acuerda cuando nosotros rechazábamos? ¿Se acuerda cuando nosotros escupíamos a la gente en la cara? Porque yo llegué a hacer eso, hermano. Y es más, un día a un joven en la escuela, en Mirosco, que nos evangelizaba, lo tumbamos e hicimos que se abriera la cabeza por compartirnos la palabra del Señor. Y algún día yo le pido al Señor que me dé la oportunidad de volverlo a ver y para decirle que la semilla que sembró se dio fruto, hermano. Porque mire, aquí estamos.
Yo que me imaginé que un día íbamos a compartir la palabra del Señor o predicarle al cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor tuvo misericordia de mí, hermano, pero así como negamos, así como maltratamos o escupimos a personas, pues a mí también me escupieron. De todo nos ha pasado, hermano, pero no tengamos vergüenza, no tengamos temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Pero el poder por medio de su Espíritu Santo, ese poder que nos da la valentía, hermano, a pesar de lo que nos pueda pasar, nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Acuérdense que por esta causa muchos han muerto y murieron, ¿verdad? Tal vez no morimos físicamente, pero muchos se desaniman, ya no quieren. En una ocasión un hermano iba con nosotros a evangelizar y le dijo a una persona: oye, Cristo te ama. Y le contesta: mi novia también me ama. No, hermano, ya no quiero ir. Dice: la gente es muy dura. Pero tenemos que compartir el evangelio, ¿verdad? En forma de conclusión, ¿qué necesitamos, hermano, para poner en práctica los deberes cristianos? Algo que necesitamos fuertemente es amor. Amor para cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Amor para cumplir los deberes que tenemos como cristianos. Pablo nos habla abiertamente, hermano, que como creyentes en la fe, cada uno de nosotros amemos a nuestro hermano y ayude en lo que pueda ayudarlo, que arreglen sus diferencias en amor, que sepamos vivir como hijos de Dios, pero también que vivamos en amor. Pero lo más importante de todo esto, que vivamos en unidad, para que todos nos complementemos y nos ayudemos mutuamente, hermano, en cumplir los deberes que tenemos como cristianos. Yo termino con ese versículo. Mire, en Lucas 12:37 dijo el Señor así: bienaventurados, dice, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle haciendo así. Dice mi versión. Bienaventurado, hermanos, vamos a hacer que cuando venga el Señor nos encuentre así, haciendo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Yo he terminado el día de hoy. ¿Por qué no se pone de pie? Tenemos un compromiso muy grande, hermano, con el Señor. Y hay mucho más. Si usted estudia toda la carta o todo el capítulo 12 de Romanos, Efesios, habla de muchos deberes que tenemos como hijos de Dios, ¿no? El amarnos mutuamente, el orar los unos por los otros. Hay mucho que hacer, hermano, pero tenemos que empezar a vivir la palabra y a hacer lo que debemos como hijos de Dios. ¿Por qué no me acompaña? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas siempre, Señor. Tú nos recalcas, tú nos exhortas, Señor, nos animas y a otros nos confirmas que ahí vamos, ahí la llevamos. Y a otros nos hablas que todavía nos hace falta un poco más. A otros pues de planamente nos hablas que ni siquiera hemos empezado, Señor. Pero en esta noche te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a cumplir, Señor, estos deberes que como cristianos tenemos, Señor. Amar, Señor, sin condición, a esforzarnos cada día, Señor, a vivir para ti, Señor, a entregarnos completamente, Señor amado, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo esto, Señor. Queremos ser una iglesia, Padre, que cumpla tus mandamientos. Queremos ser una iglesia que cumpla los deberes cristianos que tenemos que hacer como hijos tuyos, Señor. En esta noche te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes cada día, Señor, en lo que tenemos que hacer. Y en aquellas oportunidades que tú nos des de ayudar a nuestros hermanos, Señor, permítenos tomar ventaja de ellos, Señor, porque ahí es donde tú nos quieres bendecir. Ahí es donde tú nos quieres rectificar como cuerpo, como iglesia de Cristo. Señor, te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado,
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice, hermanos, amén. Hemos terminado. Dios les bendiga.